Intégrate a nuestros talleres, aprende y profesionalízate. Te esperamos en calle 38, esquina Aureliano Ramos, Colonia El Sol. Aprende carpintería, cerámica, ebanistería, escultura de metales, robótica, origami, cocina, diseño de modas, sastrería, escultura y vaciado, grabado y muchas actividades más. Horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Mayores informes a través de la página de Facebook, Centro Municipal de Artes Aplicadas. Somos ideas y todos tenemos algo que decir. Somos multiculturales. Radio Nesa, la radio multicultural. Se concentra en Avenida San Ángel, Colonia Vicente Villada. Código postal 57710. En el Instituto Municipal de las Bellas Artes de Ciudad Nezahualcóyotl. Radio Nesa, la radio multicultural. Hola, muy buenos días amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital aquí en Radio Nesa, la radio multicultural, este miércoles 2 de octubre. No se olvida, 2 de octubre no se olvida, ese es el grito de la sociedad mexicana. En un día como hoy, en 1968 comenzó todo este cambio de conciencia que ha sufrido, que ha vivido, más que sufrir, que se ha producido en nuestro país. Evidentemente, en muchos sentidos, este país no es el mismo antes del 68 y después del 68. Vamos a ir hablando de este asunto. Bueno, hoy vamos a desentrañar uno de los grandes enigmas. Hay un cuento de Edgar Allan Poe. Vamos a pedirle a Ángel esta mañana que nos abra la mansión del misterio para que vayamos entrando al pasillo de estos enigmas, para que vayamos entrando al pasillo de los grandes enigmas de algo que es completamente desconocido. Algo que es completamente desconocido y nunca podrá, de alguna manera, predecirse la conducta de los seres humanos. Vamos a entrar a ese pasillo de las multitudes, de los seres humanos, de las congregaciones humanas en busca de diferentes cosas, ¿no? Los seres humanos siempre estamos buscando, si no es satisfacción de nuestros deseos, de lo que producen nuestros impulsos naturales, de esos deseos que todos tenemos en todo tiempo. Si no es eso, si no es esa nuestra pretensión, bueno, pues evidentemente lo serán otros intereses, ¿no? Pero siempre el ser humano siempre se está moviendo en busca de diversos intereses, de diversas situaciones que lo pueden beneficiar o en cierto sentido lo pueden perjudicar. Y una de esas situaciones es la búsqueda de la libertad. Todos los seres humanos buscamos libertad, buscamos tener un espacio de vida en el que podamos manifestarnos, en el que podamos dar salida a todas las inquietudes, tanto emocionales como psicológicas, espirituales, nuestros deseos naturales, todas estas manifestaciones que nacen de nuestro interior, que nacen de nuestro ser, que nos acompañan desde siempre, desde la infancia. Nosotros tenemos una serie de cuestiones que vienen desde nuestra infancia, desde la más tierna infancia, y entonces en muchos sentidos los seres humanos somos a veces totalmente impredecibles, ¿no? Esto de que les digo, y qué bueno que hoy en la primer conferencia de la nueva presidenta se hizo un reconocimiento y se hizo una disculpa pública, una disculpa del Estado mexicano por los hechos de 1968, cosa que no pudieron hacer los gobiernos anteriores. Lo que hacían ellos era ocultarlo, ¿no? Exceptuando el de Andrés Manuel López Obrador, que fue el primero que tuvo esa apertura. ¿Por qué? Porque todos estos personajes de estos últimos dos gobiernos, el de
López Obrador y este de Claudia Sheinbaum son gobiernos emanados de gente que estuvo en aquellas épocas, que sufrió en aquellas épocas la represión de parte de los gobiernos priistas de entonces, ¿no? Y entonces ahora se hace esta disculpa pública que a mí me parece, por eso inicio este programa comentando esto, aunque es de enigmas y misterios. Bueno, pues es un enigma y es un misterio el proceder de los seres humanos. ¿Por qué procedieron de esa manera quienes estaban en el gobierno? Pues no hay otra explicación de por qué eran una pandilla de asesinos y ladrones, ¿no? Que no querían soltar el poder, que creían que estaban haciendo, no sé si lo creyeran o siquiera pensaran en ayudar al país, ¿no? No lo sé, porque si fueron capaces de aniquilar a sus estudiantes, pues de qué no serían capaces estos personajes, ¿no? Estos siniestros personajes de aquellas épocas. A mí me tocó en la época en que yo era estudiante, muy pequeño, yo tendría 8 años en aquella época, pero ya tenía uso de razón y ya me daba cuenta de todas las cosas que iban sucediendo. Escuchaba los comentarios de la gente mayor, de la gente adulta, y veía el flujo interminable de manifestaciones y manifestaciones, porque el pueblo de México estaba harto de ese tipo de gobiernos, ¿no? De ese tipo de gobiernos tan represivos, tan totalitarios en cierto sentido, y que ahora se quejan, ¿no? de este tipo de gobiernos que son de una mayor apertura. Evidentemente no van a hacer lo mismo, porque estos gobiernos son de gente que sufrió en carne propia este tipo de situaciones. Entonces, qué bueno, en buena hora que se hizo esta disculpa pública y todo esto, y que vamos avanzando en cierto sentido hacia una reconciliación de todas estas atrocidades cometidas en el pasado, de todas estas atrocidades que generaron una herida profunda que en muchos de nosotros no ha sanado. Yo fui testigo ya después de lo que sucedió también. Yo vivía cerca de la Normal de Maestros y en aquel tiempo sucedió lo de la represión de 1971 más adelante, ¿no? Estamos hablando del 68, luego vino la de 71. Y hoy vamos a hablar sobre un enigma, el enigma del hombre de la multitud. ¿Qué significa una multitud? Usted se lo ha puesto a preguntar, amigo de Mundo Enigma. El enigma del hombre de la multitud y las nuevas ideologías. Estas ideologías que se han venido desarrollando de un tiempo hacia la fecha, esta famosa ideología que denominan awake, que esto significa el despierto. Bueno, pues el hombre de la multitud, les decía, amigos de Mundo Enigma, es un cuento del extraordinario escritor Edgar Allan Poe, un cuento magnífico. Vamos a ir analizando este cuento y vamos a hablar sobre estas nuevas ideologías que se han venido fraguando en la humanidad, porque es también un enigma, un misterio, porque de repente hay este tipo de cambios, de saltos en la toma de conciencia de la convivencia humana. Y entonces podemos decir que el hombre de la multitud es un cuento extraordinario que publicó Edgar Allan Poe por allá por 1840. Aborda los temas como el aislamiento, la alienación. Muchos de nosotros vivimos alienados. ¿Por qué? ¿En qué me baso? ¿Cómo podemos, o por qué podemos decir, por qué podemos hablar de alienación? ¿Qué es un alienado? Pues un alienado es alguien que está ya completamente esclavizado, completamente su atención capturada por toda la maquinaria de los medios de comunicación, por toda la maquinaria de esta enorme superestructura. Recuerden que hemos hablado aquí en Mundo Enigma de la infraestructura y la superestructura, de esta enorme superestructura que es los medios de comunicación convencionales que forman la llamada opinión pública. Entonces, todos estos elementos de ideología, de educativos, porque
desde hace mucho tiempo, desde el surgimiento de la televisión, los medios de comunicación tomaron un enorme poder, dado que la gente dejaba a sus hijos durante mucho tiempo en la escuela. No en la escuela, los dejaba, digamos, cuando empezó ya más la demanda de mayor consumismo en estas sociedades como la nuestra. Aparecieron también estos grandes consorcios que iban manejando, iban creando unas barras entre comillas, de entretenimiento para poder ir incidiendo sobre los hábitos y las costumbres de las personas que veíamos la televisión desde aquellas épocas, ¿no? Entonces pasaba uno mucho tiempo a veces viendo la televisión, aunque no tanto como ahora, pegados a una pantalla, porque en aquel tiempo había otros métodos de distracción. Salía uno a jugar fútbol en la calle, salía uno a platicar con los amigos y todo este tipo de cosas. Hoy no es tanto esto, ¿no? Entonces estamos alienados en muchos sentidos por esta gran estructura, esta superestructura que está liderada por las pantallas, todo este conjunto de pantallas que tenemos todos los días. Hoy la tableta, el celular, la computadora, la televisión, todos estos elementos, bueno, pues nos tienen en cierta forma alienados. Entonces aborda, aunque en aquel tiempo estamos hablando de 1840, cuando escribió el cuento Edgar Allan Poe, Amigos de Mundo Enigma, no hay no había en ese tiempo televisión. Bueno, y como les ha dicho siempre su amigo y servidor Tomás López de Mundo Enigma, nosotros tenemos que estar asomando a estas otras realidades para poder mejorar nuestro presente. Si les va gustando la transmisión, denos like, compártanla con sus amigos y háganos sus comentarios. Está abierto el chat para que puedan ir haciendo sus comentarios respecto a todas estas cosas que vamos abordando, a todos estos temas de enigmas, de misterios, de cosas inexplicables. Como inexplicable es esta incomprensibilidad del ser humano en el contexto de la siempre creciente urbanización y ahora tecnologización de la humanidad. Estas ciudades modernas, según el cuento de Allan Poe, a través de una narración en primera persona en el cuento, explora la naturaleza de las obsesiones, de la obsesión, de la soledad y de la incapacidad de comprender plenamente a los demás. A medida que van creciendo las ciudades, nos vamos volviendo más indiferentes a las necesidades de nuestros semejantes, a las necesidades de los demás. Ustedes pueden darse cuenta que hoy, si vemos a alguien tirado en la calle, no nos detenemos a ver qué le sucede. ¿Por qué? Por miedo a que vaya a llegar una autoridad y nos culpen de que nosotros tuvimos que ver en lo que le sucedió a esa persona, por otros tipos por eso y por muchas otras situaciones, ¿no? Porque pensamos, bueno, no le vaya a pasar algo peor y entonces me van a echar la culpa a mí y nos vamos volviendo más indolentes en estos casos. No solo cuando hay grandes emergencias como los terremotos y estas cosas, bueno, pues nos acercamos, pero las ciudades modernas nos van cambiando, nos han ido cambiando. Nos han ido metiendo en un como dijo aquel gran poeta mexicano y escritor, en un laberinto de soledad y en la incapacidad de comprender plenamente a nuestros semejantes. Plantea este cuento, ¿no? Este cuento va planteando profundas preguntas sobre la psicología humana, sobre nuestra psicología. El narrador del cuento va describiendo a un hombre que se recupera de una enfermedad y observa a través de la ventana de un café en el Londres de ese tiempo, 1840, el flujo incesante de la gente que camina por las calles. Fascinado por las multitudes, se dedica a analizar sus rostros y sus comportamientos. Es una especie de observación y quizá una autodescripción. Quizá Edgar Allan Poe se dedicaba también, como Shakespeare y otros grandes escritores, a observar los gestos, el comportamiento, los movimientos, las acciones de la gente. Este hombre que se está recuperando de la enfermedad, que está en el café de Londres viendo hacia la muchedumbre, se dedica a analizar sus rasgos, sus rostros, sus movimientos, sus comportamientos. Distingue a una variedad de tipos sociales, desde aristócratas hasta delincuentes. Y nota
que puede interpretar las historias de vida de muchos de ellos solamente con observar sus expresiones, cosa que ya no hacemos regularmente. Sin embargo, el narrador pronto se encuentra con un hombre mayor cuyo rostro lo desconcierta por completo. Este individuo, descrito como envejecido y consumido, parece llevar una historia de crimen. Una historia de crimen inscrita en su expresión, pero también una impenetrable complejidad que el narrador es incapaz de descifrar. Este hombre del café no puede descifrar lo que ha sucedido con este hombre. Movido por la curiosidad, el narrador decide salir dejar la mesa desde la que observa y seguir a este hombre por las calles de ese tiempo, por las calles brumosas del Londres de entonces, emprendiendo una persecución obsesiva que lo lleva a recorrer la ciudad durante un día entero detrás del hombre de la multitud. El hombre de la multitud nunca parece detenerse ni tener un destino claro. Se mueve sin ningún propósito aparentemente, adentrándose en barrios peligrosos, regresando a las áreas comerciales, perdiéndose entre los cafés o entre los pubs de aquel tiempo y entre el tumulto, diluyéndose inopinadamente. A lo largo de la persecución, este hombre que lo está siguiendo se da cuenta de que aunque ha seguido al hombre durante horas, no ha aprendido nada significativo sobre él, no ha logrado descifrar, definir cuál es el significado de las acciones de este personaje. Comprende que el hombre no puede estar solo, necesita de la multitud para sobrevivir, pero al mismo tiempo es un ser incomprensible y es un ser aislado, rodeado de un sinnúmero de gentes, pero aislado. El narrador va sacando sus conclusiones y piensa que este individuo es el tipo de hombre que no se puede leer, alguien cuya existencia en la multitud es tan enigmática como la de la propia ciudad. Ahora, si pretendiéramos analizar este cuento, hacer un análisis del tema, vamos a darnos cuenta que este cuento ofrece varios niveles de interpretación, destacando, por ejemplo, la cuestión de la psicología de estos personajes, también cuestiones sociales, cuestiones existenciales, la obsesión y la imposibilidad de conocer al otro, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros, se los pregunto a ustedes, amigos de Mundo Enigma, si conocen realmente a su pareja? ¿La conocen realmente? ¿Saben a fondo de qué se trata cuando hablan de su pareja? ¿De qué se trata cuando están tratando de dilucidar? Cuando hay un problema, una situación difícil, ¿saben realmente qué sucede con su pareja? De repente dice uno, bueno, ¿de dónde sacó este hombre o esta mujer lo que está haciendo? Si yo pensé que ya nos conocíamos. El narrador se obsesiona con comprender la naturaleza de este hombre de la multitud, pero fracasa en su intento. Esta obsesión refleja una ansiedad humana básica, la imposibilidad de comprender plenamente al otro, plenamente a los demás. Aunque el narrador puede leer a otras personas con facilidad, este hombre en particular lo desconcierta totalmente, sugiriendo que hay aspectos de la psicología humana que permanecen insondables. El hombre de la multitud representa este misterio inherente a cada persona que nunca puede ser descifrado completamente, una metáfora de la impenetrabilidad del yo y el otro. Entre la multitud se vuelve uno completamente anónimo. La multitud, en este texto de Edgar Allan Poe, simboliza el creciente anonimato de la vida urbana. Nos vamos convirtiendo en simplemente nadie. El hombre de la multitud se mueve entre la gente sin ser notado. Es una figura que se disuelve en la masa. Esto sugiere la alienación y la pérdida de identidad que conlleva la vida de una ciudad, donde los individuos pueden existir en un estado de permanente anonimato sin establecer conexiones significativas con quienes lo rodean. ¿A qué nos referimos con conexiones significativas? A todo aquello que le da sentido a una relación. Pero las relaciones entre hombre y mujer se vuelven
totalmente impersonales en medio de una multitud. Hay una dualidad entre el sentido de pertenencia y la soledad. El hombre de la multitud parece estar simultáneamente aislado y dependiente totalmente de la masa de gente que lo rodea. Aunque nunca se relaciona directamente, significativamente, específicamente con nadie, necesita la presencia de una multitud para existir. Este aspecto de la narración que hace Edgar Allan Poe en su cuento puede interpretarse como una reflexión sobre la soledad inherente al ser humano, incluso en entornos donde está rodeado totalmente de otras personas. El personaje se convierte en una representación de alguien que está perdido en la multitud, atrapado entre la necesidad de pertenecer y la incapacidad de conectarse de manera genuina con los demás. Es difícil que nos conectemos de manera genuina con los demás. Digamos que la ciudad es como si fuera un ente vivo, una entidad viva. En el relato, esta ciudad de Londres no es simplemente un escenario, es casi un personaje por sí mismo. Edgar Allan Poe presenta la ciudad como un laberinto lleno de vida, peligros y misterios. La forma en que el narrador y el hombre de la multitud se mueven a través de las calles sugiere que la ciudad, con su vastedad y complejidad, es un reflejo del hombre moderno, de lo que somos hoy como humanidad nosotros, multifacéticos, caóticos, llenos de secretos. La descripción de la ciudad contribuye a una atmósfera obsesiva y claustrofóbica, que es la que, digamos, se siente a través de la lectura del cuento del hombre de la multitud, reforzando la idea de que en la vida urbana es fácil perderse tanto física como psicológicamente. Este hombre de la multitud es como una especie de reflexión sobre la incomprensibilidad del ser humano en una sociedad cada vez más masificada a través de la figura del hombre perseguido. El autor nos muestra la imposibilidad de penetrar en las capas de significado de una persona, especialmente en un contexto urbano donde las personas se convierten nada más, simple y sencillamente, en rostros y no en seres con historias y emociones. Cuando vemos una multitud no adivinamos las historias y las emociones de ellos, simplemente son rostros, simplemente son como extras en una película. El cuento no ofrece una resolución clara. Subraya la naturaleza irresoluble del misterio que rodea tanto a la mente humana, a la psique humana, al alma humana, como a la vida en la ciudad. Edgar Allan Poe nos deja con la inquietante sensación de que, a pesar de estar rodeados de gente, como por ejemplo en esta ciudad, aquí en Nesa o en la Ciudad de México, que somos alrededor de 20 millones de seres humanos y podemos seguir profundamente solos y desconocidos. ¿No es intrigante e interesante esta alegoría que hace Edgar Allan Poe sobre el hombre de la multitud? Y bueno, pues de ahí, de estas inquietudes, de estas situaciones surgen las nuevas ideologías. Pero vámonos a un corte de estación y regresando daremos el giro hacia lo que son estas nuevas ideologías tratando de abandonar la multitud. En un momento regresamos. Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. El DIF Nesa, más que un lugar, es un espacio de unidad. Aquí, el compromiso es estar siempre de tu lado y juntos ayudar a quienes más lo necesitan. Contamos con servicios médicos, asesorías, programas, talleres y mucho más. En esta nueva administración, estamos listos para atenderte. Visítanos. Por amor a la familia, en Nesa, el DIF contigo. ¿Te duelen los pies al caminar y te incomoda tu calzado? Para el DIF Nesa tus pasos son importantes. Ven a una consulta podológica a bajo costo. Te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la calle Aviación Civil sin número, Colonia General Vicente Villada. En el DIF Nesa tu salud es primero. En la Defensoría Municipal de Derechos Humanos podemos brindarte capacitaciones, cursos,
talleres y conferencias en materia de derechos humanos. Realizamos jornadas informativas para que conozcas tus derechos. Puedes solicitar asesoría jurídica en caso de que hayas sufrido violaciones a tus derechos humanos. Nosotros recibimos tu queja. Atendemos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en calle Cielito Lindo, sin número, en el edificio de la entrada del estacionamiento, entre Caballo Bayo y Faisán, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl. Si requieres más información, comunícate con nosotros al 55 57 16 90 70, extensión 2801, o envíanos un WhatsApp al 56 34 02 01. Nezahualcóyotl, protege tus derechos. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, en esta emisión de hoy, 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Y bueno, les decía, para salir de esa atmósfera que ha planteado desde hace muchos años, 1840, Edgar Allan Poe, en este extraordinario texto de El hombre de la multitud, con respecto a las ciudades modernas, a la soledad, al anonimato que crean este tipo de conglomeraciones humanas. Bueno, pues el individuo, el ser humano, el hombre va reaccionando y empieza a fraguar nuevas ideologías, nuevas formas de expresión o de comunicación, mediante las cuales pueda salir de esa especie de prisión que significa la multitud, que significan las multitudes, donde se convierte uno realmente en una parte más del escenario, nada más una especie como de, dijéramos, parte de la escenografía, donde las expresiones nuestras se diluyen, no son escuchadas, son ignoradas, y sentimos la soledad y la desesperación en muchos de estos casos, ¿no? Evidentemente no en las reuniones familiares y todo esto, pero en la multitud, en el tráfago de este tipo de ciudades. La idea de la fragmentación social a través de ciertas ideologías para ser visibles. Hoy está muy de moda esta palabra de la visibilización de las minorías olvidadas. Desde luego hay un tipo de minorías, las minorías oligárquicas, que esas tienen sus medios de comunicación, tienen ni siquiera son parte, generalmente no son parte de las multitudes, salvo en raras ocasiones, sino están en una especie de Elyseum, de limbo social, donde solamente aparecen de Olimpo social, ¿no? Como los dioses del Olimpo, una cosa así, que de vez en vez se asoman a la multitud. Estos no tienen problemas, siempre son visualizados por sus propias revistas, por sus propios medios de comunicación, pero la mayoría de los simples mortales como ustedes y yo, amigos de Mundo Enigma, pues estamos diluidos entre la masa social. A nosotros estas élites la llaman a la masa social la masa sucia, así de despectivas son sus expresiones. Esta idea de la fragmentación social a través del movimiento woke es despertar, estar despierto. A veces pareciera ser parte de un plan orquestado por organizaciones que entre otras se pudiera nombrar al Instituto Tavistock, a los famosos Illuminati o a otras derivaciones de las élites que trabajan en su propio beneficio, tratando de manejar a las masas, a las grandes masas. Esta es una teoría que forma parte quizá de un discurso conspirativo que busca explicar cambios sociales complejos a través de la intervención de estos poderes ocultos, de estas élites secretas. Aunque estas ideas no tienen pruebas sustanciales, porque no hay
mucha posibilidad de obtener pruebas sustanciales. Esto es como parecido a lo de los objetos voladores no identificados y todo esto. Nunca hay una prueba clara, contundente de todas estas cosas. Solamente se bordan en torno a ello teorías conspirativas. No hay pruebas sustanciales que respalden estos dichos. Estas teorías se vuelven populares en algunos sectores de la cultura alternativa o contracultura, como se le llamaba antes. Y el misterio ahora vamos a tratar de irlo explicando, de explicar el papel que se atribuye a estas entidades dentro de estas teorías. El Instituto Tavistock es una organización fundada en Londres en 1947. El cuento de Allan Poe que leímos fue en 1840. El Instituto Tavistock, que fue manejado por Edward Vernet, que fue quien lideraba este Instituto Tavistock, con fondos de Rockefeller y otros de estos personajes de las élites. Edward Vernet era, para que ustedes se den una idea, el nieto de Sigmund Freud. Entonces él fue quien lideraba el Instituto Tavistock, que fue creado en 1947 y fue conocido y es conocido por su investigación en las ciencias sociales y la psicología. Liderado, les decía, por el nieto del mismísimo Sigmund Freud. Su campo de estudio incluye el comportamiento humano, la dinámica de grupo, la ingeniería social, y en los círculos conspirativos se le acusa de llevar a cabo investigaciones con el objeto y la finalidad de manipular y controlar a las sociedades mediante técnicas masivas de control mental, propaganda e impulsar modificaciones de comportamiento que abonen a los intereses de estas élites. Según esta teoría o estas teorías, ahí lo tenemos en pantalla, el Instituto Tavistock, ven ustedes que es un edificio bastante antiguo, estaría involucrado en la creación de estrategias que fomentan la división social, la fragmentación de la sociedad mediante promocionar ideologías como este movimiento woke, a través de la manipulación de los medios de comunicación, actualmente de las redes sociales e incidiendo de una manera importante en el sistema educativo. Estos personajes pueden meter la mano donde se les dé la gana. Aquí, recuerden ustedes aquí, personajes no de tal magnitud, de tal envergadura como estos del Instituto Tavistock, pero de las élites de nuestro país. Recuerden ustedes cuando intentaron hacer la mal llamada reforma educativa. Esa que era más bien una reforma laboral, que era más bien una cuestión punitiva, donde se atrevieron a denostar la figura del maestro, donde se atrevieron a llamarlos delincuentes, pinches delincuentes, nos llamaron a los que dábamos clases en ese tiempo, y nos echaban la culpa de que nosotros tuvimos o tendríamos la culpa de que la educación estuviese atrasada. O sea, estos personajes pueden generar una animadversión a través de los medios de comunicación en contra de ciertos sectores sociales y de esa manera ir fragmentando a la sociedad. Se habría diseñado un plan para enfocar a las sociedades en luchas internas sobre temas de identidad, por ejemplo, el género, la raza, la sexualidad, distrayéndolas de las cuestiones más profundas como la concentración del poder que tienen estos personajes, la economía global que manejan estos personajes. Y por lo tanto esta teoría podría, en cierta forma, tener algunos visos de realidad. Aunque no hay pruebas concretas, la mayoría de los estudios de Tavistock están relacionadas con investigaciones legítimas sobre la psicología y el comportamiento humano, sin indicios de la participación en conspiraciones globales. A los otros quienes se les atribuye este tipo de movimientos son los famosos Illuminati, que son una sociedad secreta que supuestamente fue fundada en Bavaria en 1776 con el objetivo de promover el conocimiento, pero que obviamente pues no era ese el objetivo. Siempre ha habido la tendencia de algunos que otros que han querido imponerse sobre el resto de la masa, sobre el resto de la humanidad. Que buscaban el conocimiento racional y oponerse a la influencia de las iglesias y los gobiernos autocráticos, es decir,
entraron en una lucha de poder con estos otros poderes fácticos, ¿no? Con la política, con la religión, que siempre han sido este tipo de poderes. Aunque la orden fue disuelta oficialmente en 1785, ha persistido como un símbolo de conspiraciones en control global, siendo popularizada por las teorías modernas que los describen como una especie de élite secreta que dirige los destinos del mundo en las sombras. Ahora, en el contexto de este movimiento woke, algunas teorías de la conspiración sugieren que los Illuminati o una organización similar de élite global estarían utilizando este tipo de ideología como una herramienta para controlar a la sociedad. Según estas teorías, promover conflictos basados en la identidad divide a las personas, divide a la sociedad y las hace más fáciles de manipular. Recuerden aquel viejo dicho romano, divide y vencerás, ya que se enfocarían en problemas superficiales o internos en lugar de organizarse en contra de la verdadera concentración del poder. Los Illuminati en este marco, y eso de la concentración de poder es un riesgo constante, un peligro constante, ¿no? Imagínense si hay, como los hay, gentes deschavetadas o psicópatas con mucho poder, pueden hacer un daño enorme a la sociedad. Los Illuminati en este marco estarían detrás de la ingeniería social, utilizando la influencia de los medios, la tecnología, a los líderes políticos y todos esos personajes para mantener su control sobre las masas. Desde luego hablamos de élites económicas y globalistas y hay desde otra perspectiva en las teorías de la conspiración una élite globalista que incluiría a familias ricas o influyentes como son los Rothschild. Recuerden que los Rothschild son una de las familias, o quizá la familia más rica que hay sobre el planeta, los Rockefeller, o George Soros, el millonario de origen húngaro, me parece, que supuestamente utiliza su poder para moldear la dirección de la sociedad global. En este caso, el movimiento woke sería promovido por este tipo de élites, a través de su influencia en gobiernos, corporaciones y organizaciones no gubernamentales, aunque siempre el poder es una disputa constante, es una guerra constante entre hoy las grandes tecnológicas y estos millonarios, estos élites del poder económico. Desde este enfoque se acusa a figuras como George Soros de financiar movimientos sociales progresistas con el fin de desestabilizar a las naciones y promover una agenda globalista que busca una mayor concentración de poder a nivel mundial y el establecimiento de un gobierno único. Recuerden lo que decía Aldous Leonard Huxley hace muchos años en su libro Un Mundo Feliz. Se hablaba de que se busca un gobierno global, un gobierno mundial. Mediante la tecnología como herramienta y los medios de comunicación, como las plataformas tecnológicas, las redes sociales, la industria del entretenimiento, se va creando esta modificación de pensamiento, esta modificación de conducta. Estos elementos juegan un papel clave en la fragmentación social. Las grandes corporaciones tecnológicas como Google, Facebook o Twitter estarían controladas o influenciadas por estas élites según las teorías, no es lo que estoy diciendo yo. Estoy hablando de este tipo de teorías para filtrar el discurso y promover las ideologías que apoyan este supuesto plan para dividir a las sociedades y poderlas manipular de una manera más fácil. Al promover contenido que refuerza la mentalidad woke y censurar opiniones que critican o cuestionan estas ideologías, se está creando una burbuja de información que controla cómo las personas perciben la realidad y manipula sus emociones hacia conflictos divisivos en lugar de fomentar un debate más amplio sobre temas estructurales. Ergo, aquí en nuestro país, la famosa polarización, que no hay tal polarización, es una burbuja de información para dividir, para crear conflictos divisivos entre la sociedad. Estas teorías suelen basarse en especulaciones más que en pruebas verificables, pero recuerden ustedes que las ideas o las cosas son sombras de las ideas, así es que de alguna forma estas teorías pueden tener grandes trozos de verdad. Aunque suelen basarse más en especulaciones que en pruebas verificables, pueden contener verdades.
en los fenómenos sociales como este movimiento woke, que suelen ser fenómenos complejos y que responden a dinámicas históricas y culturales multifactoriales, de gente que está tratando de ser visibilizada, de salir de ese anonimato, que encontramos una explicación en el cuento de Edgar Allan Poe. Aunque las corporaciones y gobiernos puedan aprovechar ciertos movimientos para sus propios fines, eso no implica necesariamente la existencia de un plan de ingeniería global, de ingeniería social global, diseñado por alguna élite secreta. Puede ser la asociación de diversas élites, ¿no? Los cambios en las sociedades son el resultado de una combinación de fuerzas económicas, políticas, tecnológicas y sociales. Estas presionan constantemente, son como marejadas continuas y constantes que están generando cambios y no siempre son el resultado de un control centralizado. Las teorías de la conspiración, como la de Tavistock o Illuminati, simplifican estas dinámicas atribuyéndole el poder a un grupo oculto sin considerar los matices de la realidad social. Recuerden ustedes lo que estábamos diciendo al inicio, es un enigma el comportamiento del hombre, de la multitud, de donde surgen esas nuevas ideologías muchas veces. La idea de que este movimiento woke sea una forma de ingeniería social controlada por el Instituto Tavistock o por los Illuminati o por una élite globalista es parte de las teorías de la conspiración que ven detrás de los movimientos sociales una mano oculta que busca dividir y controlar a la sociedad. Sin embargo, estas teorías suelen carecer de evidencia sólida y van simplificando los fenómenos sociales que son sumamente complejos, aunque es cierto que algunos gobiernos y corporaciones pueden aprovechar de estas dinámicas para sus propios fines, o sea, jalan agua para su molino. No hay pruebas concluyentes de que exista una conspiración global en este sentido que esté en marcha, ¿no? Y bueno, pues estas élites, élites globales son con las que se buscaría también tratar de dar una explicación a fenómenos bastante complejos como ideología woke, que ha transformado la esfera pública y las relaciones sociales en torno a temas de justicia, identidad y poder. Para entender a fondo es crucial analizar sus motivaciones y las corrientes filosóficas que sostienen estas ideologías, ¿no? Hay un libro llamado Claves filosóficas de la ideología woke de Carlos Javier Alonso, donde se desglosan este tipo de ideas, donde se analiza un poco sobre este asunto, se profundizan, se revelan varias tensiones internas que podrían determinar el destino final de este tipo de movimientos, de este tipo de ideologías. Ahora, las motivaciones principales de esta ideología giran en torno a la justicia social, que es algo deseable, ¿no? A la equidad y a la búsqueda de una sociedad inclusiva. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido una sociedad muy excluyente muchas veces, donde se excluía a la mujer. Hoy tenemos una mujer presidenta, gracias a todo este tipo de movimientos de la sociedad. Hoy hay una mayor inclusión de los niños, se han configurado derechos para los niños, porque eran invisibles en la sociedad. Solamente estaban los varones en edad productiva y el resto de la sociedad, los ancianos, otros tipos de los discapacitados, gente con otras orientaciones sexuales, los niños, las mujeres. Todo esto era despreciado por la sociedad funcionalista, por la sociedad que ponderaba solamente la producción y el consumo. Y hoy en día tiene que haber un enfoque más humano sobre la misma sociedad. Sobre esto giran este tipo de ideologías, ¿no? En torno a la justicia social, a la equidad, a la búsqueda de una sociedad más inclusiva, y que viene naciendo del seno de movimientos que buscan desmantelar las estructuras opresivas. Estas estructuras que son sumamente dañinas, ¿no? Entonces hay que posicionarse, hay que ponerse en los zapatos de estas personas que buscan ser tomadas en cuenta, ser incluidas, ser consideradas en la sociedad. Hay que corregir las injusticias históricas, como hoy en la mañana, que les decía que me dio mucho gusto que la doctora Sheinbaum haya corregido, de una manera extraordinaria esta injusticia social, esta injusticia histórica que se cometió
en 1968 por parte del Estado mexicano y que siempre escondieron y que nunca dieron la cara. Este siniestro presidente Díaz Ordaz dijo que él asumía la responsabilidad, pero nada más, no pidió ni disculpa ni nada, simplemente dijo que asumía la responsabilidad. Seguramente se creía un héroe el señor, ¿no? Después de hacer una atrocidad tan espantosa. Pero bueno, pues este tipo de ideología siempre se preocupan especialmente por el racismo, el sexismo, la homofobia, otros tipos de discriminación, promueven una mayor representación de grupos marginados en todos los ámbitos de la sociedad. Entre sus motivaciones principales está la lucha contra la opresión sistemática, está la reivindicación de las identidades marginadas, está la justicia reparativa y la redistribución del poder. Y esperemos que este tipo de ideologías sigan surgiendo, que estos movimientos sociales sigan tomando cauces que nos ayuden a convertir a esta humanidad en una nueva humanidad. A medida que crezca la masa crítica, nos iremos convirtiendo en una mejor humanidad. A medida que la gente esté más enterada de todas estas cosas, nos iremos convirtiendo y ponga y participe, nos iremos convirtiendo en una mejor humanidad. Y bueno, amigos de Mundo Enigma, agradecemos en la producción y los controles a Ángel, que estuvo de principio a fin en la transmisión, y nos despedimos de ustedes en este 2 de octubre, no se olvida, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, a través de Radio Nesa, la radio multicultural, invitándolos a que si les gustó la transmisión la compartan con sus amigos, con sus conocidos, nos den like, nos manden sus estrellitas y también visiten nuestros canales espejo en YouTube Mundo Enigma, en Instagram Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify. Escuchen nuestros podcasts y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de Nezahualcóyotl.